Bueno es el Señor. Estamos en serie bíblica, amados, serie bíblica, ¿verdad? Esta serie bíblica se llama Paternidad y Cobertura. Y vamos a entender la escritura esta mañana. Y alguien puede decir, pastora, esto de paternidad y cobertura es bíblico, es verdad, es mentira, ¿qué cosa es? Bueno, tenemos como referencia al apóstol Pablo para entender si de verdad, escuche bien, para entender si de verdad es bíblica la cobertura espiritual. Y usted tiene que entender que es un padre o una madre espiritual. Si es bíblico, si no es bíblico, vamos a verlo hoy a la luz de la palabra. Nos vamos todos, por favor, a 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Saludamos a los hermanos que ya están entrando a nuestro en vivo. Dios les bendiga, ¿verdad? A nuestro culto dominical. Bendito sea el Señor. Serie bíblica de 2 enseñanzas. Hoy vamos a dar qué es paternidad espiritual, qué es un padre espiritual, qué es una madre espiritual. ¿Será bíblico? Hoy vamos a ver todas esas cosas. Bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Pero primeramente, antes de pasar a todo, vamos a orar para entregarle al Señor el mensaje, para que Él nos haga entender su palabra. Señor Jesús, gracias en esta mañana por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, establecemos tu señorío en esta palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra haga el efecto para el cual es enviada, que esta palabra unja a tu pueblo, enseñe, edifique a tu pueblo en la verdad, Padre, que esta palabra instruya a la iglesia, a las ovejitas online, a los que están en la casa, Padre, en tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Yo estoy en la Reina Valera del 60. Téngamelo por ahí, por favor. Cuando hablamos de cobertura y de paternidad espiritual, tenemos que hablar. Cuando hablamos de cobertura, tenemos que hablar de paternidad espiritual. Escuche bien esto, hermano. Y hoy vamos a ver qué es un padre espiritual y cuáles son sus características, ¿verdad? Y cuáles no son sus características. Hoy vamos a ver esto todo a la luz de la palabra, ¿verdad que sí? Nunca es paternidad espiritual, escuche bien, ni cobertura, algo que se te convierte a ti en una carga. Escuche bien, son los padres los que sostienen a los hijos, no los hijos a los padres. Entonces vamos a estar estableciendo la palabra el día de hoy, ¿verdad que sí? En esta serie bíblica de 2 enseñanzas, hoy veremos qué es paternidad y por qué necesito yo paternidad. Yo tengo una madre espiritual en Cuba hace 30 años. Mi madre espiritual, Emelia Meneses Ravelo, que ya todos conocen por mí, ¿verdad que sí? ¿Sabes por qué ella es mi madre espiritual? Porque ella me escogió a mí. Son los padres espirituales los que escogen a sus hijos, ¿verdad que sí? Mis hijas no me pidieron a mí parirlas a ellas, yo elegí traerlas al mundo, ¿verdad que sí? Así son los padres espirituales. Mire aquí lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Quién estaba hablando aquí? El apóstol Pablo. ¡Ay, aleluya! Ahora, ¿qué significa la palabra ayos? La palabra ayos significa alguien que cuida de niños. Eso significa la palabra ayos. Alguien que cuida, alguien que protege, a alguien que está por debajo de él, un mentor, alguien que enseña, alguien que protege y alguien que alimenta. Eso significa la palabra ayos. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo y les estaba diciendo a los corintios, podrás tener mucha gente que venga y que vaya, pero el que lo engendró fui yo, por el Espíritu. Es como mi madre espiritual. Yo he conocido muchos líderes y muchos pastores, pero la que me engendró en el Espíritu fue ella. La que me recogió cuando yo era una niña de 16 años fue ella. Y la que me enseñó los principios de la palabra fue ella. Vaya donde vaya Belkis Búa Muñoz, va a honrar a esa mujer de Dios. Porque ella es mi madre espiritual. Estamos poniendo bases, ¿verdad que sí? Vamos a entender esto también. ¿Sabe lo que significa yo os engendré? ¿Sabe lo que significa la palabra engendrar? Dar vida.
Eso significa engendrar. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Yo soy quien les cubre porque yo les di vida en el espíritu. Entonces, ¿es bíblico, pastora, la paternidad espiritual? Sí es bíblica. Lo que no es bíblico es la manera en que hoy se está tornando lo de la paternidad espiritual. Como yo soy tu padre espiritual, tienes que mantenerme y llenarte el bolsillo. ¿De dónde salió eso? Porque Pablo jamás enseñó esas cosas, hermano. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué significa dar vida? Esto es que el que es tu padre espiritual, ese que Dios te da, su amor te da vida. Aleluya, escucha bien. Eso es lo que significa yo te engendré. No significa otra cosa. Su amor te da vida, su enseñanza te da vida, su corrección te da vida, porque ese es el trabajo de un padre espiritual. Aló aquí, no es darme tu diezmo de tu diezmo. Ay, 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 ay. Vamos a derrotar hoy cositas que se están enseñando que no tienen nada que ver con la paternidad espiritual. Nada que ver, hermano. Bendito Dios. Su instrucción, la instrucción que te enseña en la palabra, la responsabilidad más grande que tiene un padre espiritual es instruirte en la verdad, es llevarte a la cruz, es enseñarte el verdadero evangelio. Esa es la señal más grande que tiene un padre espiritual. Esa es la responsabilidad más grande, instruirte en la palabra de Dios. Eso es un padre espiritual, aquel que te guía al Señor, que te enseña quién es el Señor. Eso es un padre espiritual. Un padre espiritual te enseña que ay, Dios mío, que tu ministerio no es tu propósito. ¿Qué dijo, pastora? No, tu ministerio no es tu propósito. Tú puedes no estar sirviendo al Señor, pero estar en santidad delante de Dios. Entonces tú no vienes a la iglesia porque yo tengo un ministerio. Ay, Dios mío, un padre espiritual te enseña que tu propósito es ser hijo de Dios. Aleluya. Ese es tu primer propósito que enseña un verdadero padre espiritual. No, tú tienes que venir a la iglesia a servir, pero esa persona está llena de lepra y en vez de ocuparte de que salga de la lepra, te estás ocupando de que sirva en la iglesia. Ay, Dios mío, es más importante que usted esté limpio delante de Dios. Hoy hablaba con mi hija Nelly esto en la mañana. Naamán tenía muchos títulos. Naamán estaba lleno de títulos. Él era capitán del ejército de Siria. No era cualquiera Naamán, más cuando se quitaba su armadura. Ay, ¿qué es un ministerio? Una armadura. Entonces, un padre espiritual va a estar más ocupado de tu vida espiritual de que tú sirvas en una iglesia. Yo necesito que tú estés bien delante de Dios. Yo necesito que usted se sienta bien delante de Dios, aunque no estés sirviendo. No puedo traer a gente que acabó de llegar a la iglesia a un ministerio. No puedo. Yo tengo que esperar que esa persona dé fruto. Eso hace un padre espiritual. Dame fruto. Porque ¿de qué valdría entonces un altar lleno, pero de gente llena de lepra? No. El padre espiritual tiene que ocuparse de la lepra primero para que después. Es por eso que cuando Naamán fue a ver a Eliseo, ay, Dios mío, ¿qué estaba esperando Naamán? Un hombre adaptado al renombre. Un capitán del ejército de Siria con su armadura y su traje. Y llegó el profeta y dice que el profeta no lo salió a recibir. Le dio donde le dolía. Porque tú sabes lo que hace un padre espiritual. Te va a dar donde te duele para enseñarte a caminar con Dios. Ay, Dios mío santo. Dice que no lo salió a recibir. Pero ¿para qué te voy a recibir si tu ego es el que tiene lepra? Era la primera lepra que tenía Naamán. Y dice que Naamán, mándale que vaya al Jordán y que se lave 7 veces. Y dice que Naamán se enojó. ¿Sabe por qué se enojó? Uno, porque no lo recibió y no le dieron bomba. No le dieron aplauso a Naamán. Pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Acaso el Éufrates no es más limpio que el Jordán? Oye, que es en el Jordán donde te vas a lavar. Eso hace un padre espiritual. Te saca de donde tú crees que estás bien y te pone donde en realidad tú necesitas estar. Oh my God. Ay, aleluya. Dios mío, qué palabra. Esta serie bíblica viene caliente. Aleluya. Un padre espiritual invierte tiempo en sus hijos espirituales. Invierte tiempo. ¿Qué es tiempo? En la vida de los hijos espirituales tengo que darte tiempo para enseñarte la palabra. Tengo que darte tiempo para saber cómo estás. Tengo que darte tiempo
para corregir lo que tiene que ser corregido. Eso es un padre espiritual. Dios mío. Visitar a alguien que está enfermo es una prioridad para un padre espiritual. ¿Cómo alguien de tu congregación, aló aquí, está enfermo y nunca se le llegó a su casa a llevarle una canastita de alimento, a orar por él y a saber cómo estaba? ¿Cómo así? Líbreme a mí que mis hijas estén, cuando mi hija Nelly estuvo ingresada en el hospital hace 17 años atrás, mira que mi mamá me dio lata para que yo fuera para mi casa a descansar y que ella se quedaba con la niña. Y yo le dije a mi mamá, que es la abuela de mi hija, lamento informarle, Yolanda Muñoz, muchas gracias, pero yo estoy plantada en este hospital y hasta que mi hija no salga por esa puerta, Belki de aquí no se mueve. Así mismo en los hijos espirituales. Si tú sabes que tu hijo espiritual está mal, en pecado, en una crisis, en una economía mala, no tiene comida, ¿qué es lo que tú tienes que hacer como padre espiritual? Ocuparte de él. Porque me llama la atención que el Señor Jesús no solo se ocupó de la vida espiritual, cuando el Señor estaba alimentando a los 5,000. Dice que los discípulos le dijeron, a ver, Señor, ya es tarde, envíales a sus casas. Y él le dijo, ¿por qué? Denle de comer. Denle alimento. Pero Señor, si solo tenemos 5 panes, que me traigan lo que tienen y vamos a orar. De la única manera que un padre espiritual no tiene un hijo es que nunca se entere que ese hijo estuvo mal. Pero si tu padre espiritual sabe que tú estás en una condición X, la que sea, y no hace nada, preocúpese, hermano. Preocúpese. Y ni siquiera le llama y levanta el teléfono, mija, ¿cómo tú estás? A mí no me hable de hermandad en Cristo si usted sabe que una persona está mal y ni siquiera le llamas, hermano. Esto es parte que no solo cumple un padre espiritual, eso tiene que cumplirlo toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que preocuparse por lo que le pasa al hermano que tiene al lado. El hermano no le ve, levanta el teléfono y llámale. Ah, no, que los pastores lo hagan, eso lo tiene que hacer toda la iglesia. Toda la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo. Si alguien te dice, estoy pasando tal crisis, aunque sea, acércate y pregúntale, ¿cómo te va con la crisis, mija? ¿Cómo tú estás? Eso es parte de tener paternidad espiritual. Bendito sea el Señor. Nos vamos a la palabra, Primera de Corintios capítulo 4, desde el verso 14 al 15. Un padre espiritual es alguien que sus hijos desean tener lo que él tiene. ¿Sabe por qué? Porque es ejemplo. Es ejemplo. Un padre espiritual puede verte tu pecado, pero nunca te rechaza por tu pecado. Al contrario, va a tratar de sacarte de ahí 1, 2, 3 y hasta 10 veces, porque es tu padre espiritual. Te va a decir, dame la mano y sal, dame la mano y sal. Eso es un padre espiritual. Bendito sea el Señor. Mira aquí lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 4. Un padre espiritual te saca de la inmadurez y te ayuda a caminar hacia la madurez, porque un cristiano inmaduro no crece. Y es necesario que crezcas. Y el padre espiritual te va a dar la mano para llevarte a donde tienes que llegar, para que madures en el Señor. Un padre espiritual no siempre te apapacha. Amar no significa siempre rescatar. Hay procesos que mis hijas naturales han pasado y yo no se los he evitado. ¿Sabe por qué? Porque si se los evito no crecen. Es lo mismo con la iglesia. Hay procesos que si yo le evito a la iglesia no me crece. Y usted tiene que crecer. ¿De qué me vale a mí crecer en cantidad si los que tengo delante de mí no, son niños así hace 10 años? Usted tiene que crecer en el Señor y ese es parte del trabajo de un pastor y de un padre espiritual o una madre espiritual. Crece, sube de estatura. ¿Cómo así llegaste aquí hace 5 meses, hace 6 meses? Tú sigues sentado en el banco y sigues siendo la misma persona. No. Tú tienes que crecer a la estatura del Dios invisible, a la madurez en Cristo. Ese es parte del trabajo de un padre espiritual. Dios mío santo. Primera de Corintios capítulo 4, desde el verso 14 al 15, sigo en la Reina Valera del 60. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Quién estaba hablando aquí otra vez? El apóstol Pablo. Escuchen lo que les dice. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Y sabes cómo te ha de madurar corrigiendo lo que está mal? Si no te corrige, no le importas. Aquí Pablo fue claro. Les escribo sencillamente para no decirle, pobrecito tú que estás pasando por esta prueba. Les escribió para amonestarlos.
Porque sabemos que Pablo estaba lidiando en la iglesia de Corintio con una iglesia carnal. La iglesia de Corintio era una iglesia carnal totalmente, hermanos. Tenían problemas de disensiones, de discusiones, de pecado, de todo. En la iglesia de Corintio había de todo. Y Pablo les dice, no les voy a escribir para apapacharlos, les voy a escribir para corregirlos. Es lo mismo que tiene que hacer un padre espiritual en este tiempo, corregir lo que está mal en ti. Y si no lo corrige, no es tu papá espiritual. Si no te corrige, ese no es tu padre espiritual. Esa es una señal tan grande. Si ves que hay algo mal en ti y esa persona que es tu líder no se acerca a ti y te dice, cuidado. Y más si una persona está en liderazgo y el líder ve que hay algo mal en un matrimonio, hermano, yo vi estas cosas en iglesias donde yo estuve. Matrimonios que estaban en servicio, pero ese matrimonio se fajaban como perro y gato. El líder lo sabía y nunca corrigió el asunto, porque lo único que interesaba es que siguieran en el servicio para que no hubiera un hueco. Como resultado hay un divorcio de por medio. Pero un padre espiritual te saca del servicio y te sienta y te dice, arréglame el asunto que está mal. Te doy la mano para que te levantes, te llevo a consejería y a restauración, pero tu vida se tiene que arreglar y el servicio que se quede parado. Prefiero un lugar vacío que lleno de la persona incorrecta, porque todo líder ministra lo que tiene y lo que da. Y si hay un problema en el matrimonio de un líder y te está ministrando a ti, tú vas a coger eso. ¡Ay, Dios mío! Eso es algo demasiado delicado. Un líder que no corrija tu vida cuando está mal no es tu padre espiritual. Es el líder de tiempo, de espacio, el que conociste ahora, pero el papá espiritual no es. Porque si usted ve a su hijo natural haciendo algo malo, tú no lo corrigieras. Es lo mismo el padre espiritual. Oye, ten cuidado por aquí, cógeme por aquí. No, suéltame ese asunto ya. Ya, salme de esto ya. Porque no me parece que te estén hablando de manera... Mira, hermano, yo le voy a decir algo, pero a mí me hace sentir incómoda ver que alguien lastima una oveja que está en la iglesia o que le trata de manera incorrecta. Eso a mí me incomoda. Es una cosa que me empieza a mí por dentro y automáticamente yo voy a la persona, suéltame eso ya, vamos, tú tienes un valor aquí, vamos a ver, tú tienes amor propio aquí. No permitas que nadie esté menospreciando ni tratando de manera inapropiada ni incorrecta. ¿Por qué? Porque ese está bajo la cobertura de mi maternidad y mi paternidad espiritual. Lo siento mucho, pero el redil que el Señor le entrega a un padre espiritual, él va a tener celo por este redil, y si no tiene celo y no le duele lo que le pasa al redil, no es tu papá espiritual. Dios mío santo, ¿cómo sabemos que esa persona no tiene ni qué comer en su casa? Pero a nadie le importa, lo que importa es que llegue el culto y que te llene la canasta el día domingo. Hágame el favor. Ese no es un papá espiritual. Se han confundido los términos. La paternidad espiritual es bíblica, totalmente bíblica. Tenemos a Pablo como ejemplo de eso, hermano. Pero lo que no es bíblico es que aquel que se llama padre espiritual te meta la mano en el bolsillo y te saque hasta el último centavo que tú tengas. Eso es lo que no es bíblico. Lo que no es bíblico es que te digas, voy a cubrir tu iglesia, pero dame los diezmos de tu diezmo, sin importarle lo que tiene que hacer ese pastor para que mensualmente pagar el alquiler de ese lugar. Ay, Dios mío. Cuando hablamos de paternidad, hablamos de cubrir, de amar, de bendecir, de instruir, de enseñar, ay, de cuidar. Eso es paternidad. Dios mío santo. Bendito sea el Señor esta mañana. Dios mío. Un padre espiritual recoge a los enlutados, a los desvalidos y los sana. ¿Por qué sabemos esto? ¿Dónde está eso, pastora? El rey David. El rey David, ¿dónde reinó primero cuando lo ungieron? No es que cuando lo ungieron, el rey David no fue para el palacio a reinar, no. El problema es que Saúl reinó con corona, pero sin presencia de Dios. Pero David reinó sin corona, pero con respaldo de Jehová. Ay, Dios mío, si tú quieres, escríbese en la oreja para que no se te olvide. Eso era lo que le pasaba, esa era la gran diferencia entre Saúl y David. Que Saúl reinó con corona, pero sin Dios. Dios mío, más David reinó sin corona en una cueva, pero con el respaldo de Jehová. Por eso a David no se le entregó cualquier congregación. No, por eso es que a mí, por eso es que Getsemaní ha sido tan peleada. Y a mí no se me ha entregado cualquier iglesia, hermano. No. Aquí han venido los enlutados, los abatidos, los que nadie quiere. Esos son los que me gustan a mí.
Y estaba David reinando ¿dónde? En la cueva de Adulán. ¿Saben lo que significa Adulán? Lugar de refugio. Y se refugió David ahí teológicamente, hermano. David estuvo huyendo de Saúl de 7 a 8 años. Escondidito donde dice en 1 Samuel que David se escondía en los lugares altos del desierto, pudiendo matarlo. Ay, 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 ay. Es que David siempre honró al que un día él llamó padre espiritual. Dios mío, eso es lo que a mucha gente carece hoy, no sabe qué es honra. Y quieren que los honren y quieren que su ministerio crezcan, pero ellos no saben honrar a nadie. Y a pesar de que Saúl lo quería matar 3 veces, pudiendo matarlo, no lo hizo. Por eso él tenía el respaldo que él tenía, hermano. Me llama tanto la atención eso a mí. Y dice la palabra que a David le entregaron los amargados de espíritu, los enlutados. Ay, Dios mío, pero ¿quién servía ahí? No, le dieron 3 grupos de gente, los enlutados, los amargados y los endeudados. Óyeme, de esa gente no servía ninguno, pero de eso que no servía, David hizo un capítulo entero. La Biblia les regala a esa gente. Dice, los valientes de David. Oh my God, hasta el nombre le cambió Jehová a esa gente. Dios mío, hasta el nombre le cambió Jehová a esa gente, de enlutado, de abatido y de amargado de espíritu, le puso los valientes de David. Oye, alaba a Dios si tú quieres esta mañana. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Qué grande es Dios, qué misericordia. Sí. Nos vamos ahora, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 5. Sí. ¿Sabes que un padre espiritual cuida el alimento que le da a la grey? No, cualquier alimento no puede venir a este púlpito. Yo lamento informarlo. Cualquiera no, yo no puedo. No, es que yo soy el pastor Pancho Perico, que tengo la unción del cielo triplicada. Lo lamento, como si la tienes multiplicada. Si Dios no me dice que tú puedes estar aquí, yo no te entrego el púlpito, porque usted le va a dar palabra a aquella grey que Dios me entregó a mí. ¿Usted entendió? Y a mi esposo. Somos responsables aquí. Es parte del celo que tiene que tener un padre espiritual por la iglesia y la grey que Dios le entregó, amados del Señor. 1 de Pedro capítulo 5, desde el verso 2 al 3. Sabes que un padre espiritual, si tú tienes un lobo al lado, va a hacer todo para que ese lobo se te vaya, porque sabe que el lobo te puede matar. Aleluya. 1 de Pedro capítulo 5, del 2 al 3. Sigo en la Reina Valera del 60, por favor. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Por favor, yo quiero que tú me subrayes estas palabras en tu Biblia. Dice, apacentad la grey. Apacentad. Subráyame esa palabra en tu Biblia. Sí. Cuidando de ella. Subraya esa palabra, no por fuerza, subráyame la palabra fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ay, Dios mío, ¿sabes lo que significa la palabra apacentar? Para allá vamos, ay, Dios mío. ¿Sabes que el término griego de la palabra apacentar significa bosco? Que significa nutrir, enseñar o instruir. Oh my God. Nutrir es darte alimento. Enseñar el alimento correcto para que tú crezcas de manera correcta. E instruir ¿en qué? En la verdad. Porque la verdad es la palabra que está capacitada para toda buena obra. Oh Dios mío. Jeje. Un padre espiritual te cuida y te instruye en la verdad. No obtiene ganancias deshonestas de sus hijos espirituales. Ay, esto no le va a gustar a mucha gente. Ay, Dios mío, cada vez que escucho quién pacta por 10, por 20, por 30, y la pobre gente allí, una madre soltera que no sabe ni qué le va a dar de almuerzo al hijo del día. No, un papá espiritual no te quita, te da una canasta de alimento. Eso es un papá espiritual. Mija, ¿usted no tiene comida? Ah, no, sí, pastora, tranquila, que el papá de mis hijos, ya no hay problema. Ah, Dios mío, eso es un padre espiritual. Te apacienta, te enseña, te cuida, dice aquí, Dios mío, este verso tiene tanta revelación. Cuida de ella, no por fuerza. A mí nadie me obliga a estar aquí, yo quiero estar aquí.
No es lo mismo que vengas obligado a un lugar a que tú quieras estar en un lugar. Yo quiero estar aquí. Ay, pero tú no tienes una iglesia de 3,000 gente. A mí no me importa. Esta es la que yo quiero. Hasta que Dios quiera hacer otra cosa. A mí no me importa. Esta es la que yo hago. Esta es la más linda. Aleluya. Esta es la mejor de todas. ¿Por qué, pastora? Porque esta es la que Dios me dio a mí. A mí Dios no me va a pedir, a mí Dios no me va a pedir ninguna explicación por otros lugares, porque sean más grandes, más chiquitos, más gente, más actividades. A mí Dios me va a pedir cuenta por ti. Y ese es el que a mí me interesa, el que está aquí, en la casa. No el que no está en la casa, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, no como teniendo señorío de ella. Vamos a explicar esto aquí. Sí. Esos términos del día de hoy que estamos viendo, esas maneras de manipular a la gente. No, el que se va de la iglesia se seca. Cuidado con esos términos. Eso se llama manipulación del diablo. Aquí hay gente que ha partido de Venezuela y de otras partes que han tenido que irse porque tenían una visión y su tiempo en Getsemaní terminó. Bendícelo y que le vaya bien. Aleluya. Nadie que salga bien de una iglesia le va mal porque vaya a otra. Está bueno de esas manipulaciones del diablo. Ningún padre espiritual maldice un hijo. ¿Acaso maldicirías tú a tu hijo que nació de tu vientre? Tampoco enseña el apóstol Pablo que a los que él engendra tampoco los maldijo. Aleluya. Quien habla mal de alguien que salió de la iglesia porque fue y Dios le dio un ministerio, porque fue a servir a otro lugar, nunca fue tu padre espiritual. Aleluya. El que es padre espiritual te ama aunque ya no reciba diezmo y ofrenda, te ama aunque ya a ti te hayas ido a otra nación, te ama y te bendice, estés donde tú estés, porque te engendró del Espíritu de Dios. Ay, aleluya. Bendito sea el Señor. Jamás verás a un padre espiritual maldecir un hijo. No, Señor. El que se vaya abajo fuera de mi cobertura le va a ir muy mal. Lo va a coger el COVID. ¿Qué te pasa? Nunca fuiste el padre espiritual de nadie ahí. Santo. De la única manera que a una persona le vaya mal cuando sale de una iglesia es que salga dividiendo, es que salga murmurando y es que salga haciendo daño. Pero si usted sale en orden donde usted vaya, le va a ir bien. Basta de manipulaciones del diablo, Dios mío. Nunca un padre, nunca, yo no podré entender eso jamás, hermano. Yo salí de la cobertura de mi madre espiritual porque vine a otra nación y nunca me ha maldecido. Al contrario, sigue siendo mi madre espiritual, sigue enseñándome la palabra, sigue instruyéndome, aconsejándome para la obra. Bendito sea Dios. Eso es maternidad y eso es paternidad espiritual. Alabanza al Rey que vive. Hay que destronar las mentiras del diablo. Hoy está cayendo las mentiras del diablo hoy y esas manipulaciones. El que salga de mi cobertura se seca. Atrevido del diablo. Manipulador. Discúlpeme, esas cosas no son del Señor, ni propio de alguien que ame a un hijo espiritual. Quien te ama no es tu verdugo. Oh, Dios mío, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo antes era tu madre espiritual porque estabas en la iglesia, porque llenabas el espacio y porque diezmabas y ofrendabas y estabas en un ministerio. Pero cuando saliste me convertí en tu verdugo y hablo y te vitupero. Nunca fui tu madre espiritual entonces. Hoy está cayendo la mentira del diablo aquí. Dios mío. Ay, sabes que un padre espiritual entiende un principio bíblico muy grande. Un padre espiritual entiende que él nunca deja de ser oveja. ¿Cómo dijo? Un padre espiritual entiende que él nunca deja de ser oveja de Dios. Y un padre espiritual entiende un principio más, el principio de la sujeción. Todo padre espiritual tiene un padre espiritual arriba de él. Ay, Dios mío. Aquí nadie está, yo soy el casasola, no necesito a nadie. Yo sí necesito tener una cobertura que me enseñe lo que está bien y lo que está mal. Y que me diga, cuidado con la iglesia. Así se hace, Belquita, tenga cuidado, mi amor. Así, eso es un principio que todo padre espiritual lo entiende. No necesito trabajar con nadie. Yo sí necesito a alguien que guíe mi camino. Y eso es un principio de sujeción. Que todo padre espiritual, por más altura que Dios le haya dado, necesita entender.
Amén. ¿Sí se escucha? Me llegó un mensaje al grupo, decía que no se escucha nada. Y entré yo y no se escuchó. ¿Están escuchando? Por favor, confirmen si se escucha. ¿Qué tiempo hace que no se escucha? Recién ahorita llegó el mensaje. ¿Sí? Decíamos que un padre espiritual tiene características y un hijo también. Decíamos eso, hermano. Un padre espiritual cubre, ama, protege y tampoco habla mal de sus hijos. Y viceversa. Acá y para allá. Eso es paternidad espiritual. Lo demás es manipulación. Alaba a Dios si tú quieres. Eso es paternidad y maternidad espiritual. Eso es ser un hijo espiritual. No hay nada más hermoso que alguien que se congregue en un lugar y sea fiel a ese lugar. ¿Cómo hablo mal de la iglesia donde Dios me plantó a mí? Yo lo lamento, pero esta es la más linda. ¡Aleluya! No, amado, el que hable mal de Getsemaní habla mal de mí. Para que usted entienda como yo lo veo. Sí, el que toque a Getsemaní a mí me toca, porque esta la he parido y engendrado en mi espíritu. ¡Aleluya! El que hable mal de mis hijos espirituales, no, tú no eres parte de esta grey. Eras de nosotros, pero no, chico, no. ¡Aleluya! Hay códigos de lealtad, amados. Hay códigos de lealtad en la vida que no pueden ser violados. No pueden ser violados para que haya de verdad una relación del espíritu. Por eso la palabra dice, manténganse unidos en el vínculo del amor y de la paz. Eso es una iglesia que de verdad tiene el Espíritu Santo, hermano. Yo nunca voy a olvidar tiempo atrás, años atrás, personas que estaban en el ministerio, en el altar, en la alabanza, eran los primeros que hablaban mal de sus pastores. Y yo decía, Padre, yo no entiendo lo que hay aquí. Personas de la alabanza, hermano, que ministraban a toda la iglesia, eran los primeros que hablaban mal de sus líderes. Año 2017 tuve que vivir eso. Y sabes que yo he entendido a lo largo del pastorado que todo lo que yo viví antes del pastorado me preparó para pastorear. Fíjate cómo es. Por eso tú no puedes desechar la vivencia, porque ellas te otorgan esencia. Dios mío, Dios mío. Yo veía a los que eran líderes, a los que trabajaban en el altar, bajarse del altar y hablar mal de sus pastores. Y yo decía, pero no entendí nada aquí. No, un verdadero hijo espiritual jamás habla mal de sus padres espirituales. Jamás David trató de matar a Saúl. Dios mío. Hablamos de paternidad, pero también hablamos que es un verdadero hijo espiritual. Alaba a Dios si tú quieres esta mañana. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Que caiga toda mentira del diablo. Todas esas falsas enseñanzas sobre la paternidad. Dios mío. Caminemos como iglesia en pos de la palabra, de lo que dice la palabra y lo que enseña el apóstol Pablo, quien fue un ejemplo de paternidad espiritual. Este hombre fue un ejemplo de que es paternidad espiritual. No mandó solo a sus hijos a trabajar, pero sus hijos honraban quién era Pablo, como Timoteo, Bernabé y los demás. Lo honraban. Y él honraba a sus hijos y nunca los dejó. Eso es paternidad y eso es ser un verdadero hijo de Dios y hijo de una persona que Dios pone sobre ti para que te bendiga y te enseñe la palabra. Bendito sea el Señor. Toda la iglesia se pone de pie esta mañana para terminar el mensaje. Dios mío, Padre, que toda palabra esta mañana depositada en el espíritu de la iglesia y aún de las ovejas que están en las redes, Padre, sea palabra de vida eterna. Que esta palabra sea un sello, Señor, en el corazón de la iglesia. Que esta palabra sea un sello en el corazón de tu pueblo, Padre. Dios mío, séllanos con el poder de tu Espíritu Santo. Que esta palabra sea puesta por obra, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, y esta mañana te damos gracias, Padre, que caiga toda mentira y toda manipulación, aleluya, de gente incorrecta que enseña que la paternidad es que le tengan que dar diezmo, hijos del diablo que olvidaron la honra de servirte a ti, oh Jehová. Alabanza al Dios que reina y vive para siempre. Aleluya. Abre los ojos de tu pueblo
para que pueda distinguir dónde hay un hijo espiritual, dónde hay un padre espiritual, dónde hay una iglesia que adora de verdad tu nombre. Y danos la integridad para vivir conforme a tu palabra y no con fábulas de hombre. Aleluya, aleluya. Recibe alabanza, oh Padre, en esta hermosa mañana. Recibe alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre, aún los que están en las redes, Padre, reciban esta palabra y sean instruidos en la verdad. Ay, aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi Señor amado. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Aleluya.